Hoy veremos las 3 reglas de oro que considero que se deben cumplir en un currículum. También veremos otras cosas que son importantes a tener en cuenta, daré algunos consejos por si tienes muy poca experiencia y no sabes cómo hacer el currículum. Lo primero y más importante de entender es que el currículum no es solo una herramienta para presentarnos, sino que también tiene el objetivo de convencer al reclutador de que somos aptos para el puesto y que es útil seguir invirtiendo recursos y tiempo en nosotros y a poder ser más aptos que el resto. Para convencer al reclutador, nuestro currículum tiene que tener aquella información que él está buscando. Y eso me lleva al primer punto de todos, que es adaptar el currículum a cada posición. Entonces, si nuestro currículum tiene que tener aquello que el reclutador está buscando, es necesario que cambiemos nuestro currículum para cada posición, puesto que para cada posición el reclutador buscará cosas diferentes. Lamento decirte que si solamente tienes una versión de tu currículum, no estás aplicando la mejor estrategia para buscar empleo. Entonces tú te preguntarás, ¿cómo hago para adaptar el perfil? Lo primero que hay que saber es lo que el reclutador está buscando. Para ello iremos a la descripción de la posición, identificaremos cuáles son los requisitos y las palabras claves con las que se identifican esos requisitos. En segundo lugar, debemos establecer vínculos entre estos requisitos y nuestra experiencia tanto laboral como académica, de forma que tengamos claro en qué experiencias, tanto laborales como académicas, cumplimos cada requisito. Una vez establecidos estos vínculos y sepamos en qué experiencias cumplimos más requisitos, lo más importante es que estas experiencias aparezcan lo antes posible en el currículum y también utilizando las mismas palabras que utilizan en la descripción de la posición. Esto es importante, puesto que la primera impresión que se llevará el reclutador de nosotros será mejor, puesto que verá que cumplimos requisitos desde el inicio del currículum. Y también, esto es muy importante, puesto que es posible que el reclutador no tenga ni idea, pero de absolutamente nada de tu sector, ámbito o ni siquiera de la posición que está buscando. Entonces él cogerá tu currículum, hará control F, buscará las palabras clave que tiene y si no las encuentra posiblemente lo cerrará. Por eso es muy importante que aparezcan los requisitos lo antes posible y exactamente con las mismas palabras que aparecen en la posición, para asegurarnos que no somos descartados o por un reclutador que no sepa de nuestro sector o por un robot. La segunda regla de oro que tiene que tener el currículum es que tiene que tener una estructura clara y a poder ser que sea el titular, es decir, el cargo o el nombre de la formación, seguido de la referencia temporal, la organización, el lugar y finalmente una descripción de las funciones o de las cosas que se ha aprendido en viñetas o bullet points. El error más grave que se comete a la hora de hacer el currículum es el de no explicar las funciones que se han hecho en una experiencia o el de no explicar lo que se ha aprendido en una formación. Esto es especialmente grave puesto que el reclutador, como he dicho, no tiene por qué saber de tu sector y si simplemente pones el cargo o el título, no tiene por qué saber absolutamente nada ni de lo que has hecho ni de las funciones que has realizado. De esta forma le será imposible determinar si realmente eres una persona apta para el puesto. Esto también es importante porque la mayoría de reclutadores están muy acostumbrados a utilizar LinkedIn, que en esta plataforma la estructura de las experiencias es de esta forma. Cuando estaba de reclutador me llegaban currículums que tenían estructuras muy variadas que supongo la persona debía pensar que se entendía, pero la verdad pueden llegar a ser muy confusas ordenando por empresa o por fechas teniendo en cuenta X factores. Yo personalmente recomiendo que se siga la misma estructura que en LinkedIn. ¿Tienes dificultades o no sabes exactamente cómo detallar las funciones que has realizado? Bueno, las funciones básicamente deberían ser frases donde se explique brevemente qué es lo que se ha realizado en el puesto, las tareas que se hacían. Entonces estas suelen ponerse básicamente en frases cortas que empiezan o por el verbo en infinitivo o por la acción en sustantivo. Por ejemplo, mi función era, aquí empezaría, seleccionar candidatos o la selección de candidatos. Personalmente, si es la primera vez que escribes unas funciones, te recomiendo encarecidamente, puesto que desde mi punto de vista es muy útil e incluso necesario, que mires el perfil de otras personas, por ejemplo en LinkedIn, que tengan tu mismo cargo. Eso te servirá para inspirarte y saber qué funciones has hecho, porque muchas veces no recuerdas o no sabes que eso realmente es una función, y también saber cómo se llaman algunas funciones, puesto que algunas, por ejemplo, tienen nombres concretos que no tienes por qué saber. Por ejemplo, mirar currículums normalmente se pone como criba curricular y si no miras otros perfiles no hay forma de que puedas saberlo. La tercera regla de oro es que todo lo que hay en el currículum tiene que aportar valor. Sí que es muy típico decir que en el currículum tienes que poner todo lo que puedas, pero lo cierto es que si la información que pones no importa para nada para la posición, realmente lo que estás haciendo es quitando espacio para aquellas posiciones o para aquellas experiencias que tengas que realmente sí aporten valor para la posición. Por ejemplo, si se busca trabajo para una posición
que requiere una formación específica y concreta de un ámbito, no aportará realmente valor que se pongan muchas experiencias en relación con trabajos o no calificados o que realmente no tienen nada que ver, ¿no? Por ejemplo, si estás buscando trabajo de químico de laboratorio, a lo mejor realmente no es necesario que pongas que has hecho de diseñador gráfico o que has trabajado de dependiente en X tienda. Es importante poner que has hecho algo porque si no parecerá que no has hecho nada, pero si no tienes experiencia en ese sector, lo mejor es desarrollar la formación lo máximo posible, puesto que es la formación la que realmente te va a dar a ti la aptitud, ¿no? Es lo que va a hacer que parezcas apto, es lo que te habilita realmente para trabajar en esa posición si es que no tienes experiencia aún. Evidentemente es posible que hayas hecho posiciones que no tengan que ver o tanto que ver, pero que sí se compartan competencias, como puede ser hablar en público o tener contacto con personas, etc. Estas son las 3 reglas principales que yo considero muy importantes a la hora de hacer un currículum. Ahora bien, es cierto que hay también otras muchas cosas que son importantes y que ahora veremos. Por ejemplo, ante la duda de qué va antes, la experiencia laboral o la formación, mi respuesta es básicamente lo que aporte más valor para la oposición. Si tienes experiencias, desde mi punto de vista, las experiencias laborales tienen más peso que la formación. Pero si no tienes muchas experiencias laborales en ese ámbito, a lo mejor te conviene poner la formación primero. Asimismo, en relación con el orden cronológico y cronológico inverso, esto realmente dependerá de lo que más conviene que aparezca antes en el currículum. Si conviene más que aparezca antes una posición que hiciste hace 3 años en vez de una que hiciste hace 2, porque básicamente cumple más requisitos o aporta más valor a dar puesto, en este caso te recomiendo que lo pongas en el orden cronológico inverso. Un ejercicio interesante es imaginar el proceso de selección como un proceso de venta, en el cual la empresa necesita comprar un servicio o un producto, en este caso nosotros, y el currículum es nuestro anuncio para publicitar ese servicio o ese producto. Por lo tanto, nos interesa que los motivos por los cuales nos querrían contratar aparezcan lo más pronto posible en el currículum. Personalmente considero que un currículum de una página es lo más cómodo para revisar. Cuando era reclutador y me llegaba un currículum de 5 páginas, la verdad es que era insufrible. Pero sí que es cierto que si hay información importante que vas a dejar de poner porque tu currículum es de una página, entonces sí que te recomiendo que lo hagas de 2. En cuanto a la estética del currículum, esto se relaciona mucho con el punto 2 que hemos visto, la regla de oro número 2 de la estructura. Y realmente yo recomiendo que la estética sea muy parecida también a la de LinkedIn. Es decir, que esté el titular en grande, las especificaciones del puesto en pequeño, es decir, la compañía, el lugar, el tiempo en el que se realizó, y luego dejar pues, el espacio para las viñetas y para las funciones. Otro consejo es que te recomiendo que no midas las competencias o las habilidades en bolitas o barritas. Sé que pues, estéticamente queda muy bien, pero realmente no dice gran cosa, puesto que es algo subjetivo. Si veo a alguien que tiene 3 bolitas de 5 en el nivel de inglés, ¿qué quieren decir 3 bolitas sobre 5? Es mejor poner básicamente que se tiene un nivel B2 o medio o bajo o el nivel que se tenga. Esto también aplica para el conocimiento de programas. Si realmente pones los programas que conoces con bolitas y uno tiene 1, el otro tiene 2, el otro tiene 4, tiene 5, primero de todo que es todo muy subjetivo y realmente no se sabe hasta qué punto está transmitiendo una información importante, sino que además también se destaca mucho lo que no se tiene, puesto que en lugar de decir que se sabe usar un poco un programa, lo que se está diciendo es prácticamente no sé usar este programa, puesto que la mayoría de las bolitas no están. En este sentido, simplemente te recomiendo que pongas que dominas esos programas o que sabes usarlos fluidamente. Otro consejo muy importante, y este es más relación con el diseño del currículum, es que debe haber márgenes y todo debe respirar cómodamente. Un error muy grande es poner letra innecesariamente grande en el currículum. Si es una hoja con un calibri 11, Un calibri no, un Arial. Bueno, no, calibri es más guay. Es muy incómodo abrir un currículum y ver que las letras están pegadas o al borde o entre ellas o que no se puede leer de forma fácil, ¿no? Entonces, un consejo importante es que el currículum, si está en un DIN A4, con el tamaño de letra normal, que sería 11 o 12 o incluso 10, realmente ya se puede leer cómodamente, puesto que el reclutador en este caso ampliará el archivo y podrá leer perfectamente lo que sea necesario.
Todo el mundo sabe que los comienzos son difíciles y cuando no tienes experiencia la verdad es que es muy agobiante porque no sabes qué poner en el currículum y tienes la sensación de que no vas a poder encontrar ninguna oferta, ¿no? En este caso, la estrategia de poner todo lo que se pueda sí que va bien, porque en este caso lo que haremos es que el currículum no quede vacío, ¿no? Que es algo que al principio da mucho miedo. Entonces aquí sí que es interesante poner hobbies, poner proyectos personales, poner actividades que se realicen y sobre todo, y esto sí que es importante, intentar vincular estas actividades a la posición, aunque simplemente sea por las, digamos, habilidades o competencias blandas que dicen de ti. Es decir, si dicen que eres una persona que sabe hablar con las personas, que tiene responsabilidad, etcétera. Cuando no se tiene experiencia, yo os dejaré un link abajo que es bastante interesante. Lo que se tiene que hacer es intentar buscarla, ¿no? Y para esto, pues puede servir desde iniciar tú un proyecto personal. También puede servir buscar algún voluntariado. Si estás haciendo un estudio muy importante, intentar hacer prácticas, etcétera. Entonces, si no tienes experiencia, tengo dos consejos principales que darte. El primero es que categorices como freelance aquellos trabajillos que has hecho que no realmente considerarías un puesto, ¿no? Por ejemplo, pues dar clases a alguien o cuidar al vecino, etcétera, ¿no? Sé que puede quedar muy cutre, pero realmente es algo que has hecho y que realmente, bueno, has trabajado de ello, aunque no sea, o por ejemplo, gratuito o cobrando muy poco o sin un contrato laboral. El segundo consejo es que nunca mientas sobre algo que no sabes hacer. Yo entiendo que si estás empezando y es muy desesperante no encontrar trabajo, sientas la tentación de mentir, ¿no? Porque a lo mejor tienes 8 meses de experiencia en algo y como al reclutador le han pedido que busque a una persona con 1 año de experiencia, ya directamente te rechazan, ¿no? Entonces, y posiblemente para lo que tú sabes hacer, 4 meses no marquen una diferencia. Si vas a mentir, mi consejo es que no inventes algo que no sabes hacer. Es decir, no inventes un nivel de idiomas que no tienes. No pongas que sabes utilizar un programa que no sabes utilizar porque eso te puede poner en problemas. Si tú alargas o pones más meses en una posición, digamos, de las que has estado, realmente no influye tanto como si dices que tienes un nivel de inglés que es necesario para la posición y luego cuando te llamen y te quieran hacer la entrevista en inglés o te pregunten sobre el nivel de inglés y no sepas hablarlo, vas a pasar un mal trago y es realmente innecesario. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Te recuerdo que te puedes suscribir